Soy Tomás González Corro y como cada martes es martes de Agenda TV y me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes este programa de Agenda TV. Y hoy, esta noche, se encuentra con nosotros mi buen amigo Alejandro Ramírez. Alejandro, un placer tenerte aquí en el estudio para platicar aquí en Agenda TV sobre tu obra. ¿Cómo estás? Muy agradecido, Tomás, muy contento de estar contigo y con tu amable auditorio. Estoy feliz, estoy contento, me siento realizado y estoy decidido a continuar adelante. Ok, la obra de las que les dije que íbamos a platicar se llama Veracruz, Joya de América, Pasión y Orgullo de México. Este libro que Alejandro lo ha venido presentando en distintas lugares, espacios, instancias, y que este mismo martes, bueno, va a ser la presentación en el Congreso de Veracruz. Estamos grabando este programa por la mañana. La presentación es ¿a qué horas? Hoy a las 5 de la tarde. Hoy a las 5 de la tarde, es decir, cuando usted esté viendo este programa, la presentación ya se llevó a cabo. Así que te deseamos la mejor de las suertes en la presentación. Muchas gracias. Pero antes de irse al Congreso, pues está haciendo una parada técnica aquí con nosotros. Así es. En Agenda TV. A ver, Veracruz, Joya de América, Pasión y Orgullo de México, que escribe Alejandro Ramírez. Pero antes de meternos a la obra, ¿quién es Alejandro Ramírez? Platícanos quién eres, cómo eres, de dónde eres y cómo se te ocurrió meterte a una aventura de escribir un libro del cual estabas comentando previo a arrancar el programa, que te ha llevado 5 años de tu vida. Así es. Alejandro Ramírez tiene la buena fortuna de nacer en el puerto de Veracruz, tiene la buena fortuna de ser del estado de Veracruz. Orgullosamente jarocho, 45 años de edad, de profesión licenciado en Ciencias de la Comunicación, especializado en gerencia política. Yo tengo estudios de posgrado, Political Management en Washington, Estados Unidos. Realmente de lo que vivo es de la consultoría política, claro, especializada en situaciones de crisis. Ay, que mira que debes de tener harta chamba ahorita. Y a partir del año 2011, convencido de que era el momento de regresarle algo al Estado que me ha dado todo, decido dedicarme a construir un libro que presente, que enaltezca y que difunda con orgullo y convicción la grandeza histórica del estado de Veracruz. Fíjate, Tomás, querido auditorio, desde luego no es porque yo haya hecho este trabajo, pero en realidad la grandeza histórica de Veracruz, estado, nadie nos las ha dicho nunca. Es decir, todos sabemos por cultura general 5, 6, 8 temas respecto de cosas, sí, muy importantes que han pasado en algún punto del estado de Veracruz o que han sido protagonizadas por veracruzanos, pero siendo honestos, esos 7, 8 temas, afortunadamente, son la minoría. En este libro, auditorio, Tomás, ustedes pueden encontrar los primeros 61 temas que dan constancia fehaciente de todo lo que el estado de Veracruz y los veracruzanos le han aportado a la historia no solo de este país, ojo, claro, sino del continente entero. Veracruz, con toda seguridad te lo manifiesto, Veracruz ha estado presente en la historia de este continente, valga la expresión, desde el inicio de los tiempos. La cultura madre del continente americano es la cultura olmeca. Y la cultura olmeca, para orgullo y satisfacción nuestra, es totalmente veracruzana. Las zonas de los Tuxtlas, Hueyapan de Ocampo, en fin, es veracruzana. Que con el tiempo, bueno, como toda cultura, se desarrolló, creció, y en este caso crecieron más hacia abajo, hacia el sureste. Hacia Tabasco, así es, y Centroamérica. Y un poco hacia aquí arriba. Hay presencia olmeca incluso acá en la zona de Quiahuiztlán, etcétera, pero el grueso desarrollo fue hacia el sur, hacia Tabasco, efectivamente, y Centroamérica, pero nace en los Tuxtlas, Veracruz.
Así como ello, a nivel continental te puedo enumerar cualquier cantidad de aportaciones de suma importancia que Veracruz y los veracruzanos le han dado a la vida de nuestra tierra. La Malinche. Yo sé que es un personaje polémico, para algunos una traidora, para otros no lo es. El enfoque del libro en lo que toca a la Malinche y a otros personajes no es si hicieron bien o hicieron mal, sino es lo que aportaron. Claro. Y en este caso, Malintzin, pues muy poca gente sabe que la Malinche es de Oluta, Veracruz. Nació en Oluta, Veracruz, y se constituyó nada más y nada menos que en la madre de una nueva raza para toda América. Malintzin es la formalmente reconocida, la madre de la raza mestiza, al procrear un hijo con Hernán Cortés primero, ¿no? Bueno, pues Malinche de Oluta, Veracruz. Asimismo, Malinche es el primer políglota de América formalmente reconocido. Hablaba 4 idiomas. Su idioma natal, que era el popoluca, después aprende el náhuatl cuando pasan a vivir a Jaltipan, después aprende el maya cuando va a dar al terrenos de lo que hoy es el estado de Tabasco, con los mayas, y narran algunos historiadores que en 4 meses aprendió a hablar el castellano. Una mujer sin duda brillante, con una inteligencia pues que muy pocos la tenemos, ¿no? Hoy, a pesar de las tecnologías y de las técnicas avanzadas de pedagogía, apuradamente y medio aprendemos a hablar un idioma más, ¿no? Así es. Oye, Alejandro, dices, fundamentalmente conocemos en lo general 7, 8, 9 temas de Veracruz, temas de gran trascendencia. Te pregunto, Alejandro, ¿tú decidiste ir más allá de esos temas ya conocidos o se te fue dando conforme se iba sentando la idea de escribir Veracruz, joya de América? Las dos cosas, Tomás. Empecé desarrollando los temas que por cultura general todos conocemos. Veracruz, el primer ayuntamiento de América, la Antigua, la primera iglesia de América, que en Veracruz se promulgan la ley agraria, las leyes de reforma, el primer cuerpo de bomberos de México es el de Veracruz. Empecé desarrollando esos, pero ellos me llevaron a otros temas. Y esos otros temas me llevaron a otros. Cuando vi ya tenía yo 20. Y después de 20 pasé a 30 y después a 40 y decidí ponerle un alto en 61, porque si no, yo te he puesto que esta sería la hora en la cual yo siguiera investigando y escribiendo y seguiría sin poder ver la luz mi libro. Hablar de Veracruz, sinceramente, es un tema apasionante. Claro. Tú ya tuviste la oportunidad de ver el libro y puedes constatar mis palabras en sentido de que Veracruz le ha aportado en todos los campos a la historia. No solo en los temas muy serios, muy profundos de historia patria, que de suyo, bueno, son trascendentales, han sido trascendentales. La investigación o el contenido del libro también da prueba de que Veracruz ha aportado a la vida en todos los rubros. En el rubro de deportes, musicales, en el rubro de las bellas artes, en el rubro de la ciencia, en el rubro de todo. Encontramos siempre el rubro de la medicina. Claro. Encontramos a Veracruz siempre aportando algo a la vida de esta nación y a la vida del continente. Por decirles además al auditorio solamente a bote pronto una serie de temas. Veracruz es el estado de la República que más presidentes le ha dado a esta nación. Le hemos dado 8 presidentes a México. Veracruz es el único estado de este país que ha defendido en 5 ocasiones la soberanía nacional ante intentos de invasión extranjera. No hay otro estado, que pueda decir, oye, yo he defendido 2 o 3 veces a México. Los únicos que hemos defendido al país en 5 ocasiones ante intentos de invasión extranjera hemos sido nosotros, los veracruzanos. O sea, literalmente el derramamiento de sangre de veracruzanos en defensa de la nación. Yo así lo especifico en el libro. Veracruz es un estado que nació con convicción de servicio a la nación. Ahí está la historia, ahí están nuestros antepasados. Y sobre esto, déjame decirte algo muy curioso.
Cuando decimos Veracruz, refiriéndonos al puerto, prácticamente todos decimos Veracruz, el 4 veces heroico puerto de Veracruz, lo cual es cierto. Pero si hablamos de Veracruz Estado, es donde aparece la quinta defensa de la soberanía nacional ante intentos de invasión. Irónicamente, Tomás, esa quinta es la más importante, pero irónicamente al mismo tiempo es la menos conocida. Es la menos conocida. ¿Y por qué es la más importante? Porque es la única en la que le hemos ganado a los americanos. Sucedió en Alvarado, 1847. El plan original de los americanos para invadir México por vez primera no era entrar por el puerto de Veracruz, como ocurrió al final. El plan original era invadirnos por Alvarado, allá en la región de Sotavento, en la cuenca. ¿Qué pasó? El teniente segundo Juan Laine, con un grupo muy reducido de marinos y de cadetes que estaban en una pequeña instalación militar en Alvarado, los derrotaron. Después de mucho intentarlo, y desde luego, bueno, un poco ayudados por la suerte de que los americanos nunca tomaron en consideración en sus cálculos que la corriente del río que desemboca al mar era muy fuerte, era más fuerte de lo que ellos pensaban. Entonces sus lanchas rápidas nunca fueron rápidas, más bien fueron lanchas lentas. Estaban a tiro. No, así es, lo cual les facilitó. Pero bueno, eso fue cuestión de naturaleza. El mérito es haber estado allí y haberlos enfrentado. Claro. Y haber menguado en su ánimo y en su decisión. Y cuando se convencieron que nunca iban a poder, se retiraron mar adentro nuevamente, se reorganizaron sus planes y dirigieron toda su flota naval hacia el puerto de Veracruz, por donde finalmente sí lo consiguieron. Debo consignar, porque honor a quien honor merece, que la Secretaría de Marina sí lo celebra, sí lo conmemora año con año, pero lamentablemente solamente son ellos. Es decir, la ciudadanía no lo conoce. ¿Tú lo conoces? No, para mí es un dato nuevo. Yo te apuesto que nuestro amable auditorio también lo desconoce. Y es un tema que debe vanagloriarse, incluso cuando menos hacer una película. O sea, que Alvarado es más que el habla picaresca. Claro, Alvarado es más que su espíritu generoso. Alvarado es heroico porque le aporta a la nación una defensa de la soberanía nacional ante intento de invasión extranjera, pero además la aporta con una victoria. Esa, que es la que todos debiéramos conocer, es la que nadie conoce y es la que rescato. Por eso yo digo, siempre que hablo de mi libro, siempre digo que Veracruz, joya de América, pasión y orgullo de México, es la historia que nadie nos ha contado respecto de todas las grandezas que le hemos aportado a México y al continente. Mis presentaciones del libro, como tú la vas a escuchar más tarde, porque espero que me acompañes, te invito. Gracias. Me harías un gran favor. Siempre concluyo mis participaciones diciendo, es mucho, claro, después de hacer un repaso por los temas, les digo, como ustedes pueden ver, es mucho lo que Veracruz y los veracruzanos le han aportado a la historia de México y del continente, aunque lo más justo y equitativo es decirlo al revés, Tomás. Es decir, es mucho lo que México y América nos deben a los veracruzanos. Veracruz, estarás de acuerdo, ¿no? Claro. En Veracruz se asienta el primer hospital militar de América. La primera imprenta de América llega a Veracruz, que recordemos, como para hacer un comparativo, hablar de la imprenta es como si habláramos de una tableta, de una laptop, vaya, la revolución. Claro, por supuesto. El primer globo aerostático, fíjate, 1784. El primer globo aerostático que se diseña, construye y vuela en el continente americano se hace en Veracruz, aquí en Jalapa. Lo hace un tuxpeño avecindado aquí en la ciudad de Jalapa y del cual la gente solamente hoy conoce el nombre de la calle en la cual él vivió, por cierto, en la cima de la calle, que es la calle Alfaro. El doctor José María Alfaro era una persona, venía de una familia adinerada, eran de Tuxpan, pero por alguna razón decidieron radicar en Jalapa. Y José María Alfaro se inmortaliza al construir y volar
el primer globo aerostático de América, tan solo 9 meses después de que lo hicieron en París los hermanos Montgolfier. Y quiero subrayar volar porque no perdamos de vista el año 1784. Oye, es que ahorita tú nos dices 9 meses la diferencia. Ahorita 9 meses es relativamente poco tiempo. En tiempos del internet, te enteras de la noticia y tienes 9 meses para planear eventos. ¿Cómo le hizo Alfaro para ver, entender, traer la tecnología o conseguir la tecnología? ¿Cómo le hace? Bueno, en la respuesta a esa pregunta está precisamente intrínseco el espíritu de liderazgo, de visión, de inteligencia, el espíritu progresista de nosotros los veracruzanos. Fíjate, Tomás, y celebro que me hayas hecho ese comentario. Yo siempre reflexiono en torno a esto. Veracruz hoy en día es 1000 veces más, ¿qué digo 1000? Es 1.000.000 de veces más que las balaceras, que los hechos tan lamentables con los cuales estamos hoy viviendo, que no podemos ocultar, son una realidad, son una tristeza, son una desgracia, sí, pero ¿sabes qué? Pero Veracruz es más que eso. La historia nos da cuenta de ello. Yo en mi libro, yo hago mi parte aportando 61 temas documentados que prueban fehacientemente que decir veracruzano es sinónimo de una gran responsabilidad, no solo histórica, sino social. Los veracruzanos le hemos aportado no solo historia patria a México, no le hemos aportado solamente historia política a México, le hemos aportado hechos inauditos, le hemos aportado hazañas simple y sencillamente, Tomás, irrepetibles. ¿Por qué ya nadie las ha hecho? Bueno, porque solamente un veracruzano era el que estaba predestinado a hacerlo. Por ejemplo, en ciencia, yo hoy te digo y le digo al amable auditorio el nombre de Miguel Rebolledo Rivadeneira. Pues a lo mejor, yo renuncio al libro si alguien me dice en este momento quién fue Miguel Rebolledo Rivadeneira. Sin googlear. Sin googlear, claro. y te aseguro que no aparece ni siquiera en Google. Bueno, Miguel Rebolledo Rivadeneira nació en Perote, Veracruz, y fue, escucha mis palabras, fue la persona que revolucionó en todo el mundo la manera de construir casas, edificios, puentes, etc. Miguel Rebolledo Rivadeneira es el inventor de lo que hoy hasta el albañil, dicho con todo respeto, desde luego, hasta el albañil más humilde maneja en su lenguaje laboral diario. Miguel Rebolledo Rivadeneira, nacido en Perote, Veracruz, inventa lo que hoy conocemos con el nombre de concreto armado. Es una técnica de construcción. Lo que hoy ya es conocimiento común. Pero que revolucionó en todo el mundo, no en México, que revolucionó en el mundo entero la forma de hacer las edificaciones. La inventa un veracruzano, Miguel Rebolledo Rivadeneira, y yo te apuesto que ni en Perote saben que allí nació y que de allí era originario una persona que hizo una aportación a la historia del mundo. Como también Alfaro hizo y se inmortalizó en la historia universal, al ser el primer, la persona que construye y vuela un globo aerostático en 1784, pero que además tuvo no solo la inteligencia, sino que tuvo el valor de subir, de treparse a ese globo y volar, voló de aquí de Jalapa a Coatepec. A una altura. Ahorita se nos hace muy cerca, claro, pero en aquel entonces un globo aerostático. Y que no tenía además en América un referente. Claro, y voló a una altura calculada de 300 metros. Y voló correctamente, llegó y aterrizó. Afortunadamente no son los únicos casos, Tomás. En deportes. ¿Te parece bien si nos vamos a un pequeño corte, sí, señor, Alejandro? Claro. Y regresamos con el tema de deportes de los veracruzanos, ¿sale? Sí, claro. No se nos vaya, no se nos despegue, seguimos hablando sobre Veracruz,
Joya de América, Pasión y Orgullo de México, libro escrito por Alejandro Ramírez. Regresamos aquí en Agenda. Forma parte de la comunidad Gabino Barreda. Contamos con sistema mixto y escolarizado. Visítanos en nuestras instalaciones en Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. O pide informes al 782-822-3350. Encuéntranos en Facebook como Secundaria y Preparatoria Dr. Gabino Barreda o en www.prepagabino.edu.mx. Secundaria y Preparatoria Gabino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance. Si quieres marcar la diferencia, te gusta sentirte único y buscas nuevos retos, más de 20 años de experiencia nos respaldan, ya que somos una institución de prestigio con alta calidad educativa. Ofrecemos bachillerato, 14 licenciaturas, 18 especialidades, 5 maestrías y un doctorado. Un mundo de grandes posibilidades gracias a los mejores planes de estudio, costos accesibles, programa de becas, horarios en distintas modalidades y carreras de 3 años en promedio. Contamos con equipo e instalaciones que te permitirán innovar durante tu desarrollo académico, porque tu futuro es nuestro principal objetivo. Bienvenido al lugar donde vivirás esta experiencia. IBES. Bien, pues ya estamos de regreso aquí con nuestro buen amigo Alejandro Ramírez en esta interesante charla sobre su libro Veracruz, Joya de América, Pasión y Orgullo de México. Y nos quedamos, Alejandro, con el tema deportivo y además en el corte me decías de un tema bastante picoso que viene a romper más o menos un esquema de las leyendas veracruzanas. Así es, así es. Veracruz ha sido tan pródigo en su aportación a la vida de este país y de América, que no hay rubro en donde no esté presente. Tema deportivo. Por mencionarte un ejemplo, uno de los más emblemáticos. Cuando dices el nombre Luis de la Fuente Hoyos, el pirata de la Fuente, en automático todo el mundo piensa que que fue un futbolista grande y famoso por ser el jugador de los Tiburones Rojos, donde fue goleador, donde fue campeón de torneo, etcétera. Y sí lo fue, y en Veracruz Puerto es un ídolo hasta la fecha. Sin embargo, el pirata de la Fuente se inmortaliza en la historia del fútbol mexicano, no por lo que hizo con los Tiburones, que fue mucho, claro, ni por lo que hizo con los otros equipos en México, que también fue muy encomiable, vaya, fue muy victorioso. No, el pirata de la Fuente, Luis de la Fuente Hoyos, el pirata, es un personaje inmortal en la historia del fútbol, porque es el primer jugador de fútbol profesional mexicano
en jugar en el extranjero. Jugó, además del México, jugó para España, jugó en Argentina y jugó para Paraguay. 3 países en el extranjero donde un veracruzano, a nombre de México, fue el primer jugador en recorrer las canchas del mundo, profesionalmente. El récord duró más de 50 años, y lo vino a romper hasta años recientes, en la época reciente, el futbolista lamentablemente fallecido, Antonio de Nigris, que fue el que logró rebasar el número de países en los cuales jugó el Pirata de la Fuente. Ni siquiera Hugo Sánchez. Pero Luis de la Fuente, el Pirata, no es lo único que Veracruz le ha aportado en materia de deportes a la historia de México y de América. Tenemos, por ejemplo, el látigo zurdo. El zurdo Ortiz, Alfredo Ortiz Uscanga, un pitcher zurdo de Medellín, de Bravo, Veracruz, que pasa a la historia por ser el primer jugador mexicano en lanzar un juego oficial en Serie del Caribe. Para los que no saben de béisbol, muy brevemente los pondré en contexto. La Serie del Caribe es un béisbol igual o de mejor calidad que el béisbol de Grandes Ligas de los Estados Unidos, y es una liga o una serie que se juega solamente una vez al año, en donde juegan lo mejor del Caribe, de los beisbolistas del Caribe, en un torneo oficial. México nunca había participado por no pertenecer estrictamente al Caribe, pero todo jugador profesional anhela en su vida jugar en Grandes Ligas, pero también jugar en Serie del Caribe. Está lo más grande. Las estrellas de Estados Unidos, que son los latinos, son los que juegan en Serie del Caribe una vez al año, y allí un veracruzano, Alfredo Ortiz Uscanga, el zurdo Ortiz o el látigo zurdo, fue el primer jugador mexicano en lanzar un juego oficial. No es lo único. Para generar polémica y para ponerle sabor al caldo, como decimos. Sí, claro, claro. A ver. Para picar la cresta al auditorio. Así es. El fútbol mexicano. El fútbol mexicano, y lo digo con toda la barba, como decimos, para decir, vaya, con mucho orgullo. Sí. El fútbol en México nace en Orizaba, Veracruz. Esa es una disputa con Pachuca. Es una disputa porque por parte de Veracruz nadie ha alzado la voz, Pero yo, debo confesarte que mi pasión es el béisbol. Pero tratándose de Veracruz, aunque el fútbol no es mi pasión, lo defiendo porque además, primero en tiempo, primero en derecho. Lo sintetizo así. Porfirio Díaz se caracterizó, como todos saben, entre otras cosas, por su apertura a la inversión extranjera. Debido a esa política de inversión extranjera, llegan a asentarse en la zona de Orizaba y la región inversionistas, entre otros, de Inglaterra, de Irlanda, de Escocia. A las famosas manufactureras. Se traen no solo su maquinaria, por obvias razones se traen a sus coterráneos, que son los que ya sabían manejar toda la maquinaria para los hilados y etcétera, para ir paulatinamente capacitando a los locales en el manejo de las máquinas. Bien, en sus tiempos libres, imagínate, principios del siglo XX, en sus tiempos libres, ¿qué hacían estos ingleses, escoceses, irlandeses? Pues su hobby, que era jugar al fútbol. Nacido y creado en Inglaterra. Así es. Entonces, en sus tiempos libres jugaban al fútbol, y para no jugar solos, pues es obvio que le empezaron a enseñar a los locales, a los nuestros, el fútbol. Se crean incluso pequeños campos de fútbol aledaños a cada instalación de hilados, y se convierte en una práctica común. Se enrarece el clima social, viene el baño de sangre, viene la revolución, los extranjeros se van, huyen de Orizaba y de Río Blanco, etcétera. Pasada la revolución, pasada la agitación social, muchos años después, los mismos extranjeros deciden asentar nuevamente sus fábricas, pero lo hacen en Pachuca. ¿Sí? Y pues sucede lo mismo. Claro. En sus ratos libres,
pues decían, se proponían a jugar fútbol y invitaban a los de allá, pues para hacer la clásica reta, ¿no? Lo que Claro, la reta. Entonces, sí va a dar a Pachuca Hidalgo, pero en segunda instancia. El fútbol en México llega a Veracruz, nace Veracruz. De Orizaba específicamente. ¿Quién tendría que alzar la voz? Bueno, pues principalmente los orizabeños y los dueños de lo que hoy en día es el Club de Fútbol Orizaba, que me parece que está en segunda división. Y en general todos veracruzanos, pero bueno, no se ha hecho. Y qué triste, fíjate, el grupo del Pachuca tristemente es encabezado por un veracruzano, el señor Antonio Martínez, presidente del grupo empresarial que dirige Pachuca, es del estado de Veracruz, y no obstante que es veracruzano, y no obstante que estoy seguro conoce la verdadera historia, se prestó a una campaña propagandística muy agresiva en términos de alcance. Sí, de promoción, de divulgación. Así es, una campaña nacional masiva, atribuyéndose un mérito que jamás la historia les va a conceder. Sí, Pachuca, la cuna del fútbol mexicano, dicen ellos. Eso es falso, pero la culpa no es de ellos. La culpa es de nosotros y de la gente de Orizaba y de Río Blanco, que no ha dicho, hey, la verdadera historia es esta. Incluso en el antiguo estadio que utilizaba el Club Pachuca, que según recuerdo el estadio se llamaba Revolución, ellos mismos llegaron a colocar en su momento una placa en una de las paredes del estadio donde decía gracias Orizaba, en reconocimiento tácito a que de Orizaba les llegó el conocimiento del fútbol. Pero el fútbol nace en Orizaba. Otro dato más del deporte que Veracruz le ha aportado a la historia de México. Y siguiendo con el fútbol, y siguiendo con Orizaba. Pasan los años y finalmente se organiza el primer torneo oficial del fútbol mexicano, algo así como los abuelitos de la actual Federación Mexicana de Fútbol. Ok. Inicia con 5 equipos el primer torneo. Uno de ellos el Orizaba. ¿Quién crees que se corona campeón en ese primer torneo formal, oficial, del fútbol profesional en México? El primer campeón del fútbol en México oficial es el Orizaba, el Albinegros de Orizaba. En fin, te podría decir 2 o 3 temas más de deportes y no acabaríamos a hablar sobre la grandeza de Veracruz y sus aportaciones. Sí, que en términos futbolísticos, digo, en México hay una gran cultura y pasión por el fútbol. Así es. Tú bien dices hace rato, yo no soy futbolero, soy más beisbolero. Así es. Yo ni lo uno ni lo otro, pero no deja uno de reconocer que es parte de nuestra cultura popular y ahorita lo pones en una dimensión histórica. Es nuestro, el mérito, ¿no? El mérito es nuestro. Así es. Y regresando con el tema de historia, me comentabas en la pausa. Sí, señor. El tema de la Antigua, un tema bastante polémico, pero muy, muy interesante y apasionante. Y sobre todo trascendental. Así es, Alejandro, cuéntanos. A ver, de la antigua Veracruz, en nuestro libro, traemos 2 temas. Uno de ellos se refiere a la primera iglesia de América, y que yo quisiera hacer una puntualización, porque las cosas deben ser honestas y claras. En la antigua tenemos efectivamente la primera iglesia de América, pero subrayo, la primera iglesia. Hablando en términos, de la institución de la iglesia, en términos eclesiásticos, así como en un estado, como en un estado hay ejidos, congregaciones, pueblos, municipios, ciudades, estados, en la iglesia también tiene sus divisiones. Claro. Entonces, la de la antigua Veracruz es la primera iglesia de América, la primera, tal cual, en el más estricto sentido de la palabra, la primera iglesia, y además, cuando decimos América, nos referimos a el mazo continental, a tierra firme. Lo cierto es que 9 años antes de que se construyera la de la antigua, y por eso es que fui a República Dominicana a presentar mi libro, entre otros temas, en Santo Domingo y en Santiago de los Caballeros,
En Dominicana se construye 9 años antes la Catedral Primada de América. En sentido orgánico son diferentes, Claro. pero iglesia, a nivel iglesia y a nivel masocontinental, la primera de toda América es la nuestra. Bien, de la antigua, ¿qué más traemos? Un tema polémico, a algunos les provocará risa, a otros les provocará coraje, y a otros yo espero que les provoque una profunda reflexión. Y curiosidad para ahondar en el tema. Así es. Todos los que nos están viendo, tú y yo mismo, en algún momento de nuestras vidas, o muy seguido, decimos, en algún puente, periodo vacacional, fin de semana, decimos, vamos a la antigua, pues a pasar el día, a comer un pescadito, unos marisquitos, un paseo en el río, a visitar la primera iglesia, y a visitar, todo el mundo dice, la casa de Cortés. Con mucho respeto, porque el ánimo no es de ofender ni de nada, simplemente es clarificar y decir las cosas como son, pero además que decir la verdad nos favorece en este caso de Claro. este tema. Lo que ustedes, amigos del auditorio, y tú y yo, en algún momento de nuestras vidas hemos conocido como la casa de Hernán Cortés, pues déjame decirte, Tomás, que es una gran mentira. No, bonita mentira, pero no deja de ser mentira. No deja de ser mentira. Esas ruinas que están allí y en las cuales todos nos hemos tomado alguna vez fotografías y las hemos admirado, no fueron nunca a casa de Hernán Cortés. Sin embargo, sí fueron, y por eso vienen incluidos en el libro, esos muros que todavía están de pie, afortunadamente. Toda esa extensión fue la primera aduana marítima de América. En términos de un gobierno de avanzada, de un estado moderno, esto significa Claro, un hit. claro. Digo que es más allá de la casa de Cortés, aunque la historia o la leyenda o el mito nos parezca más bonito que haya sido la casa de Cortés, pero que en términos institucionales Claro. es muchísimo más fuerte, ¿no? Eso de que fue casa de Cortés, yo no dudo y repito y subrayo, lo digo con respeto. Estoy seguro que lo dicen los pobladores de allí, pues como una manera de ganarse su sustento y presentarlo como eso, pero no fue. En ese momento nace con el nombre de Casa de Contratación, y que es lo mismo que hoy es una aduana marítima. Cortés, en su periplo para asentar la Villarrica de la Veracruz, a su paso por la Antigua, tiene la visión de construir e instalar la primera aduana fluvial de América, y la construye en la Antigua, nada más que la construye pegada al río. En una creciente, el río se lleva la construcción, y Cortés ordena la segunda construcción, ya un poco más alejada del río, que es la que actualmente los muros y todo ese patio central y el pozo, etcétera, siguen de pie. Decir aduana marítima o la primera aduana fluvial de América, en estricto sentido, fue un hecho maravilloso. Es decir, habla de un estado moderno, habla de un estado que ya pensaba en una organización de avanzada, habla de aranceles, habla de comercio exterior, habla de importación, exportación, habla de impuestos. Ahorita que está el debate del Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos, México Así y es. Canadá, su origen está ahí. Pues sí. No es cosa menor. No, y fue a nivel continental. Claro. La primera aduana fluvial de América es algo digno, muy digno, de verdad, de resaltarse. Un investigador de la Universidad Veracruzana, Omar Ruiz Gordillo, hizo un libro muy serio, muy profundo, en el cual yo lo tomo casi como Biblia, como avanzada, para fundamentar en gran parte este capítulo de mi libro. No hay ninguna duda desde el punto de vista científico o fundamentado de que fue la primera aduana fluvial de América, y es un hit
que debiera resaltar incluso el gobierno federal. Así como ese tema, hay otros temas que generan polémica. Por ejemplo... Oye, nada más para recapitular. Sí. La Antigua, Sí, señor. con la primera iglesia en América continental y la primera aduana, debería estar en otro estatus Claro. de importancia, de historia, de significado, no solamente para Veracruz, sino para todo México, Para toda América incluso. para toda América. Porque esos dos logros, la primera iglesia, la primera aduana fluvial de América, son logros continentales. Por supuesto que debiera desarrollarse por lo menos una vez al año algún ciclo de actividades en torno a esos, Claro. a esos temas. Algo que se instituyera un coloquio internacional del comercio exterior, o una vez al año, por ejemplo, ¿no? Encuentro americano del comercio exterior, algo así. Lo mismo a cuestión religiosa, ¿no? No quiere decir que el gobierno se va a volver católico, pero vaya, lo cierto es que es un hecho Histórico de peso. porque además la iglesia de la Antigua, además fue la casa de los primeros 12 frailes franciscanos que llegaron a América con la encomienda de evangelizar, ¿sí? Allí, en la América, los mandaron y les dijeron, su base es la iglesia de la Antigua Veracruz. Y desde allí se echaron a cuestas la jornada de evangelización. Ya después llegaron otras órdenes religiosas, pero ellos fueron los primeros en llevar en su espalda la encomienda de evangelizar América. No me meto en religiones, pero es de destacarse el hecho, ¿no? Claro. Oye, Alejandro, antes de que sigamos en esta interesante plática, ¿te parece bien si vamos a un pequeño corte? Claro. Regresamos aquí, estamos platicando con Alejandro Ramírez sobre el libro Veracruz, Joya de América, Pasión y Orgullo de México. Regresamos. Si quieres marcar la diferencia, te gusta sentirte único y buscas nuevos retos, más de 20 años de experiencia nos respaldan, ya que somos una institución de prestigio con alta calidad educativa. Ofrecemos bachillerato, 14 licenciaturas, 18 especialidades, 5 maestrías y un doctorado. Un mundo de grandes posibilidades gracias a los mejores planes de estudio, costos accesibles, programa de becas, horarios en distintas modalidades y carreras de 3 años en promedio. Contamos con equipo e instalaciones que te permitirán innovar durante tu desarrollo académico, porque tu futuro es nuestro principal objetivo. Bienvenido al lugar donde vivirás esta experiencia. IBES. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Agenda TV. Gracias por seguirnos acompañando y les recordamos la invitación
para que nos dé like en nuestro canal de YouTube de Sociedad 3.0, de la misma manera en nuestra página de Facebook de Sociedad 3.0 y Agenda MX, y también le hacemos la cordial invitación a que los lunes nos visiten en el programa La Conjura a las 8 de la noche con nuestros buenos amigos Alfredo Bielma, Carlos Luna Escudero y Abel Domínguez. Los martes, les recordamos, estamos aquí en Agenda TV, los miércoles Showtime Sport y los jueves Arena Política con Claudia Guerrero y un servidor, y Jalapeando, este programa conducido por Carlos Luna Escudero y Tete Márquez Vivanco. Los viernes Círculo Rojo del Periodismo Veracruzano, y el programa de Links de Sociedad 3.0, el programa de resumen ejecutivo de noticias e información aquí de nuestro espacio. Bien, Alejandro Ramírez, Veracruz, joya de América, pasión y orgullo de México. ¿Qué otro tema nos puedes compartir? Digo, dado el tiempo, claro, que ya se nos empieza a hacer escaso, Alejandro. Bien, mira, para hablar de las grandes aportaciones que Veracruz y los veracruzanos le han hecho a la historia de México y de América. Todos conocemos la figura inmensa, porque inmensa fue su trayectoria y sus logros, de el libertador de América, Simón Bolívar. Así es. El hombre a quien Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú le deben su libertad. Bien, pero nadie sabe que al lado de Simón Bolívar, el libertador de América, en la etapa más importante de su lucha libertaria, Simón Bolívar contó con la inteligencia, con la sabiduría, con el consejo y con la asesoría jurídica de un personaje que se llamó Miguel Santamaría. Miguel Santamaría, mi querido Tomás, para fortuna nuestra, fue nacido y criado en el puerto de Veracruz. Miguel Santamaría con los años se hizo abogado, periodista, ejercía el periodismo, cultivaba las letras, era literato, fue hombre de mundo, tenía roce internacional, trabajó para la Cancillería mexicana, y Miguel Santamaría en algún momento de su vida lo conoce Simón Bolívar, quien de inmediato percibe, se da cuenta de su inteligencia, de sus alcances, de su visión de Estado, y Simón Bolívar le pide que lo acompañe a ayudarlo a su lucha libertaria por Suramérica. El veracruzano Santamaría va con él, va a aquel sueño libertario por las tierras del sur, del continente, y entre otras cosas, Miguel Santamaría les deja 2 herencias a nuestros hermanos de Venezuela y de Colombia. Decirlo en palabras, cualquier palabra que yo utilice, sinceramente, se va a quedar corta, pero Miguel Santamaría es a quien Colombia le debe su nacimiento como país. Miguel Santamaría es quien llevó a cuestas, quien llevó la responsabilidad, quien redacta y prepara toda la parte legal, jurídica, legislativa, para que se instalara el Congreso Constituyente del país que en ese momento nació con el nombre de la República de la Gran Colombia, que en ese momento ocupaba los territorios que hoy son Colombia, Venezuela y Perú. Decirlo, pues suena fácil, lo digo en dos o tres segundos. Claro. La trascendencia de esa aportación es inmortal. El hecho de que tú lleves bajo tu inteligencia y bajo tus manos la redacción de todo eso, sin duda alguna que debe tener su gran chiste y su gran mérito. Ser el partero de un país no debe ser nada fácil. Bueno, ¿cuántos lo han repetido? Claro. Esa es una de las aportaciones, casi nada, que un veracruzano
nacido y creado en el puerto de Veracruz, le deja a los hermanos de Sudamérica al lado de Simón Bolívar. La otra gran lección y prueba de su inteligencia, de su sabiduría, de sus alcances, de su estatura política de este veracruzano Simón Bolívar, la encontramos en esto. Y quienes son abogados van a entender perfectamente mis palabras. El veracruzano Miguel Santamaría llegó a ser tan la parte esencial de Simón Bolívar que el Libertador de América lo nombró, formal y legal y oficialmente lo nombró, su representante plenipotenciario. Esto significa que el lugar a donde se parara en calidad de representante plenipotenciario de Simón Bolívar, nuestro paisano Miguel Santamaría estaba facultado para hablar y firmar a nombre de Simón Bolívar, y su palabra, su dicho y su firma era tomado por los demás mandatarios como si lo estuviera diciendo Simón Bolívar en persona. No fue a una ni a dos, fue a muchas reuniones en su carácter de representante plenipotenciario, enviado por Simón Bolívar, nuestro antepasado veracruzano Miguel Rebolledo Rivadeneira. Perdón, Miguel Santamaría. Igualmente suena fácil, pero yo quisiera saber qué otro mexicano o americano ha tenido la dicha no solo de trabajar al lado de uno de los personajes, ojo, de la historia universal. Claro, por supuesto. Porque si Simón Bolívar es como si dijeras Gandhi, Napoleón, José Martí, en fin, tantos personajes de la historia universal. Yo quiero saber cuántos otros mexicanos o americanos han logrado no solo trabajar al lado de un personaje de la historia universal, sino trabajar así de cerca e incluso alcanzar los niveles que alcanzó. La confianza. La confianza que Bolívar llegó a tener en su sabiduría, en su inteligencia. Digo, si uno, a veces piensa uno mandar un recado al vecino con nuestro hijo, porque no sabe si lo va a decir bien. Imagínate mandar a una persona extranjera a hablar a nombre tuyo como jefe de nación a una reunión con jefes de Estado. A hablar y además a hacer compromisos, porque en aquellos años, vaya, obviamente que no había teléfonos para decir, oye Simón, sí, están proponiendo tal cosa, ¿qué hago? No, lo mandaba y confiaba en su criterio, en su inteligencia, en su visión y en su liderazgo. Fíjate, Tomás. Y de eso no hay ningún reconocimiento en Veracruz. Ni reconocimiento, ni conocimiento. Dices Miguel Santamaría y yo te apuesto, dicho esto en un poco de broma, ¿no? A lo mejor, si nos bajamos a la calle y le preguntamos a alguien, oye, Miguel Santamaría, te voy a decir, ha de ser hermano del actor Eduardo Santamarina, ¿no? Vaya, por asociación de ideas. Claro. No hay ni reconocimiento, ni conocimiento. Yo, en mi presentación de hoy, y lo hago como primicia contigo, con Agenda TV, yo mi presentación de esta tarde en el Congreso del Estado, en mi intervención, voy a pedirle a los integrantes de la legislatura del Estado que se promueva algún tipo de rescate, algún tipo de reconocimiento, que se instituya un galardón, un premio, una medalla que lleve el nombre de este prócer veracruzano cuya hazaña es simple y llanamente irrepetible. Nadie lo ha vuelto a hacer y si alguien lo vuelve a hacer será otro veracruzano, porque no creo que alguien del resto del país o de América lo logre hacer. Sobre el particular te quiero decir esto, que además va de la mano con mi petición que voy a hacer esta tarde a los diputados. El libro lo presenté, por estas razones, lo presenté en Colombia, lo presenté ya en Venezuela. ¿Qué te dijeron los colombianos y los venezolanos sobre ese tema? Fíjate que qué triste que en Colombia y en Venezuela,
las palabras textuales, por ejemplo, del doctor Armando Martínez Garnica. El doctor Armando Martínez Garnica es el director del Archivo General de la Nación de Colombia. Uno de los lugares donde presenté el libro fue en el Archivo General de la Nación de Colombia, bajo el auspicio del doctor Martínez Garnica. Al terminar la ceremonia, ya hablando en privado con él, ahondamos sobre el tema de Miguel Santamaría y me dijo el doctor: te voy a hacer un regalo, acompáñame. Me condujo hacia un área que tienen de película, así climatizada, herméticamente sellada, vidrios transparentes, siempre a una temperatura tipo cava, tipo una cava. Fuimos a unos estantes, abrí un cajón y tuve ante mis ojos, asómbrate, tuve ante mis ojos gran parte de la correspondencia original que el veracruzano Santamaría le escribió a Simón Bolívar dándole parte de las diferentes actividades a donde lo mandó. Lo conservan los originales. Wow. Después de ello, me abraza y me dice: Alejandro, quiero que sepa usted que para nosotros los colombianos, Miguel Santamaría es un héroe y lo tenemos en la más alta estima. En Veracruz ni siquiera sabemos quién fue, ni qué hizo, ni si existió. En Venezuela igual. En Venezuela, en la Biblioteca Nacional de Venezuela, en donde también presenté el libro, hay un espacio dedicado a Miguel Santamaría. Yo tuve la oportunidad de que la presentación del libro en la Biblioteca Nacional de Venezuela me acompañara el especialista en lo que se refiere al área de historia extranjera de la biblioteca, el doctor Cabello, Jesús Gregorio Cabello. Lo mismo, para ellos es un héroe, es una especie de segundo padre de la patria. Y en Veracruz pues no sabemos. Oye, Alejandro, el tiempo prácticamente se nos ha agotado. Sin embargo, me parece fundamental, primero, que nos digas dónde podemos conseguir este libro, Veracruz, Joya de América, Pasión y Orgullo de México. ¿En qué librerías? ¿En qué, si lo tienes en internet, para comprarlo en línea? ¿Qué nos puedes, dónde localizarlo para comprarlo, para tenerlo? Ok, ¿es comercial, no importa? No, adelante, Claro. Digo, de eso se trata. Muchas gracias. Aquí en Jalapa y la región, el libro los pueden ustedes encontrar, lo puedes encontrar, Tomás, en la librería pues de arraigo, de tradición en Jalapa, como es la Rueca de Gandhi, de mi amigo Eligio Ramírez. El libro está en la Rueca de Gandhi, ya disponible. En lo que se refiere a Veracruz, Puerto y la zona conurbada y la región, el libro lo pueden encontrar en una librería que, por cierto, te la recomiendo. Es un verdadero bálsamo para el alma, ¿eh? Es una librería que no le pide nada a ninguna librería del mundo, ¿eh? Es una librería de primer mundo en estricto sentido, nueva, de reciente instalación. Se llama Mar Adentro. Mar Adentro. Cuando tengan oportunidad, de verdad, no es comercial y me pagan, vas y no quieres retirarte. Pues aquí me quedo, de aquí soy. Es un verdadero centro de cultivo para el alma, además de lo rico de sus productos que tienen allí, de los libros, pues. En Veracruz, la región y zona conurbada, también lo encuentran ya el libro allá. En Cosamaloapan, Mi tierra. así es, el libro me está ayudando a su distribución, unos grupos muy entusiastas culturales, que encabeza el biólogo Leopoldo Meneses y el maestro normalista Pablo Santamán, a la vez, y una querida amiga, María Teresa Chiunti Vega, Tere Chiunti. Ellos tienen un grupo cultural, tienen un círculo de lectura, Cosamaloapan, y tienen un grupo cultural, el grupo cultural Cosamaloapan también, Asa Cosal, no recuerdo la pronunciación, pero es en náhuatl, supongo.
Ellos tienen para la zona de la Cuenca y el Sotavento la distribución. Para el resto del estado, pues es directamente conmigo. Teléfono, dirección, correo electrónico, ¿cómo localizarte? En Facebook me encuentran como Veracruz Joya de América o como Alejandro Ramírez. Mi teléfono es 2291 61 26 18, disponible a las 24 horas, ahí sea por llamada, o sea por WhatsApp o por mensaje de texto. Correo electrónico es Ale Ramírez Mor de Morales, Ramírez Mor de Morales, Ale Ramor @icloud.com. Ok. Estoy a la orden, estoy a la disposición, y quisiera yo, si me lo permites, terminar con una reflexión. Claro que esa es la segunda parte, ya para cerrar. Gracias, Tommy. Este libro yo lo concibo como mi granito de arena, como la contribución que yo estaba obligado a hacer dentro de mi alcance para contribuir a la recuperación de la grandeza histórica de Veracruz. El estado de Veracruz, lamentablemente y por diferentes razones, estamos viviendo una situación crítica, problemática, complicada, en muchos sentidos, pero estoy convencido, porque además la historia así lo demuestra, que hemos pasado por momentos iguales o peores, en otros contextos, pero hemos pasado por momentos terriblemente también difíciles, pero también hemos aportado momentos de mucha luz, de mucha gloria y de mucho esplendor a la vida de México y de América. Por lo tanto, y concluyo, Veracruz es más que el mal momento. Veracruz es sinónimo de grandeza, de liderazgo, de visión, de fuerza, de empuje, de desarrollo, de progreso, de triunfo. Veracruz es el grandote de México. Veracruz es el alma de América. Y decir soy veracruzano es, lo digo convencido, es en automático un gran compromiso con la historia. Los veracruzanos de hoy no podemos derrotarnos y decir, sí, las cosas están mal, están complicadas, y ahora ¿quién podrá ayudarnos? No, tenemos la obligación, porque los que estuvieron atrás de nosotros es lo que nos están gritando y no los estamos escuchando. Los veracruzanos del ayer, con estas historias de grandeza, nos están diciendo, hey Tomás, hey Alejandro, hey veracruzano, es momento difícil, sí, pero Veracruz siempre ha salido adelante. Por lo tanto, invito a todos a conocer la historia de grandeza histórica de Veracruz, porque el momento, convencido te lo digo, Tomás, el momento o el mandato de hoy es uno solo, y lo he venido diciendo desde octubre del año pasado, rescatemos juntos el orgullo de ser veracruzanos. Alejandro Ramírez, Veracruz es tan grande que ni esos políticos lo han podido destruir. Así es. Un placer. El placer es mío. Un placer. El placer es mío, Tomás. Pues todo lo que tengas ahí de información, de presentaciones. Joya de América. Soy Tomás González Corro, muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos.